Juan Isidro Jiménez Pereira nació en Santo Domingo el 15 de noviembre de 1849. Fue presidente de la República tras la muerte de Ulises Heró en 1899. Intentó hacer frente a la enorme deuda pública con sendos acuerdos con los acreedores europeos y estadounidenses y liberó las exportaciones de tasas impositivas. Esta es la historia. Hijo de Manuel Jiménez, expresidente de la República, y de Altagracia Pereira, Juan Isidro Jiménez se radicó a temprana edad en Montecristi, en donde se dedicó al comercio y logró una considerable fortuna. Se incorporó a la política en 1873, cuando se fue al monte a combatir a Buenaventura Báez. Más tarde, durante el gobierno de Ulises Heró, organizó desde el exilio una fracasada incursión que desembarcó por Montecristi en junio de 1898. Sin embargo, salvó la vida, lo que le confirió el prestigio suficiente para erigirlo en líder nacional. A la muerte de Heró, fue elegido presidente de la República, cargo que ocupó en noviembre de 1899. En abril de 1902 fue depuesto por un movimiento encabezado por el vicepresidente Horacio Vázquez. Al año siguiente, a la caída de Vázquez, trató de retomar el gobierno, pero los lilicistas se adelantaron y Alejandro Wosi Gil se hizo con el poder. Para entonces se había formado el Partido Jimenista, que en el argot del pueblo se conoció como los bolos, en contraposición a los coludos, el partido de su rival, Horacio Vázquez. Después de la muerte de Ramón Cáceres, Juan Isidro Jiménez triunfó sobre Horacio Vázquez en las elecciones de 1914 con el apoyo de Desiderio Arias. El gobierno norteamericano decidió actuar para doblegar a Jiménez, quien, en una muestra de nacionalismo, desechó esas instigaciones. En el fondo, habían decidido intervenir militarmente ante el fracaso de la estrategia diplomática. Desiderio Arias desconoció la autoridad del presidente Jiménez en mayo de 1916 y se atrincheró en la fortaleza Osama. Estados Unidos desembarcó tropas, supuestamente para defender el gobierno legítimo. Jiménez optó por renunciar, pero los norteamericanos tampoco se retiraron cuando el Congreso invistió al doctor Francisco Enríquez y Carvajal como presidente de la República. En noviembre de 1916, el capitán de navío Harry Shepard Knapp lanzó una proclama desde el buque Olimpia en la que, en nombre de su gobierno, desconocía al Estado Dominicano y establecía el régimen militar de ocupación. El 9 de mayo de 1919, en plena ocupación norteamericana, Juan Isidro Jiménez falleció a la edad de 70 años. Felipe Horacio Vázquez Lajara fue un militar y político dominicano que ocupó la presidencia de la República Dominicana en dos periodos, 1902 a 1903 y 1924 a 1930. También fue presidente interino en 1899, el cual tenía el propósito de organizar y celebrar las elecciones de ese año. Esta es la historia. Nació el 22 de octubre de 1860 en Estancia Nueva, próximo por los predios de Moca. Era hijo de Basilio Vázquez y Ramona Lajara. En la década de 1880 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez, conocida como Trina de Moya, una fina mujer de gran espiritualidad que cultivaba la poesía. Horacio Vázquez contaba con 26 años cuando se inició en la política, pocos días más tarde de estallar la revolución de Casimiro de Moya, al ser atacada la ciudad de La Vega por tropas insurrectas. Se destacó en su defensa, solidarizándose con el gobierno que encabezaba Alejandro Wosi Gil, pero que en realidad tenía como figura relevante a Ulises Heró Lili. A su regreso al país, se dedica nuevamente a la actividad comercial en compañía de Mon Cáceres, su primo, y Federico Velázquez. A Horacio Vázquez le llegó la noticia de que habían impartido órdenes para asesinarlo y enteró de ello a su primo Mon Cáceres, quien odiaba a Lilis por responsabilizarlo de la muerte de su padre. La reacción de Cáceres, aceptada por Horacio Vázquez, fue la consumación del asesinato de Lilis. Se impartió la conspiración y tan pronto como se produjo un momento favorable, el 26 de julio de 1899, Ulises Heró cayó asesinado. Terminada la tiranía de Lilis, no le fue posible mantener el poder al presidente Wenceslao Figuereo, que había asumido el poder inmediatamente y constitucionalmente. Se produjo una sublevación militar bajo la dirección de Horacio Vázquez, que formó en Santiago un gobierno provisional y,
Pese a que no se encontraba en el país, Juan Isidro Jiménez fue reconocido como líder principal del movimiento de Vázquez, quien, investido como presidente del gobierno provisional, gobernó el país desde agosto a noviembre de 1899, llamó a elecciones y, con su apoyo, Jiménez se presentó como candidato único, obteniendo una abrumadora votación. En el golpe militar de 1902, Vázquez expulsó al presidente Jiménez, disolvió el Congreso y asumió el poder bajo la forma jurídica de presidente provisional con el apoyo del Partido Nacional y sin nombrar vicepresidente. En 1903, ante una situación caótica de la economía y la amenaza de intervención de los Estados Unidos, un golpe de Estado derrocó al general Horacio Vázquez, quien luego de varias semanas de combates renunció a la presidencia del gobierno provisional en abril de 1903. Fue elegido presidente para el periodo 1924-1928, pero la prórroga de su mandato en 1927 y su eventual reelección originaron una revuelta de la Guardia Nacional que, encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, lo derrocó en 1930. Vázquez se encontraba en medio de una campaña para la reelección, pero además de eso se encontraba enfermo. Y al final de 1929 cayó postrado en cama y fue trasladado a Baltimore para ser sometido a una operación quirúrgica con el propósito de extirparle un cálculo renal que terminó con la extirpación de uno de sus riñones. Muere el 25 de marzo de 1933 en su finca de Peña, Tamboril, a la edad de 75 años, donde se retiró tras haber sido derrocado por su más cercano colaborador, el general Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ramón Cáceres, nacido en Estancia Nueva, Moca, el 15 de diciembre de 1866. Había tomado el poder el día 1 de julio de 1908 al ser juramentado como presidente de la República. Fue electo con la Constitución de abril de 1908, que establecía un periodo de gobierno de 6 años. Moncáceres fue electo el 30 de mayo de 1908 y tomó posesión el 1 de julio. Esta es su historia. Había participado en actividades políticas desde muy joven. Fue de los integrantes del complot que culminó con el asesinato del presidente Ulises Seró el 26 de julio de 1899 en Moca. Cuando fue electo presidente de la República el 30 de mayo de 1908, se desempeñaba como presidente provisional tras la caída del presidente Carlos Morales Languasco en 1905. El 19 de noviembre de 1911 fue asesinado en la ciudad de Santo Domingo en el momento que daba un paseo en coche por la carretera que conduce a Aina. Al llegar a Güibia fue sorprendido por una emboscada que organizó el general Luis Tejera, quien era hijo del ministro de Relaciones Exteriores, el historiador y abogado Emiliano Tejera. De acuerdo con una versión, el grupo que encabezaba Luis Tejera tenía el propósito de secuestrar al jefe de Estado, pero al ser enfrentado por el edecán dispararon contra Moncáceres. En el instante del atentado, el presidente de la República iba acompañado de su edecán, el coronel Ramón Chipí Pérez, quien conducía el coche del presidente, un modelo Victoria. Al llegar a Güibia, advirtieron que un grupo de hombres estaban parados al lado de un vehículo y al aproximarse el coche le cerraron el paso y gritaron: ¡alto! ¡Ríndanse! ¡Preso! El cochero intentó escapar, pero los conjurados dispararon contra Moncáceres, quien se desplomó herido de muerte. En el incidente, el cabecilla del grupo, Luis Tejera, fue herido y luego ejecutado por disposición del jefe de la Guardia, general Alfredo Victoria. Sin embargo, otra versión indica que Tejera murió ahogado en el río Jaina cuando intentaba escapar. En su administración, el presidente Cáceres se distinguió por el proceso de reorganización del Estado dominicano y porque invertía los excedentes de las aduanas en obras de infraestructura. Fue asesinado cuando tenía solo 44 años de edad. Hablaremos de José Bordas Valdés, senador y expresidente de la República Dominicana en 2 ocasiones. Nació en Santiago de los Caballeros el 6 de agosto de 1874. Fueron sus padres Francisco Antonio Bordas y Bernardina Valdés. Esta es la historia. Entró en la vida política cuando Ramón Cáceres era gobernador de Santiago. Ocurrido el golpe de Estado del 26 de abril de 1902 que depuso al presidente Juan Isidro Jiménez, Bordas fue nombrado comandante de armas de Mao y luego de Dajabón. Estando en ese puesto, tuvo efecto en la línea noroeste la reacción contra el gobierno provisional de Horacio Vázquez y combatió a los rebeldes. Fue gobernador de San Pedro de Macorís y en 1907 de Puerto Plata. Senador cuando el presidente Ramón Cáceres fue asesinado, volvió a salir entonces al exterior. En la revolución de 1912 contra el gobierno de Eladio Victoria, llegó a Puerto Plata con su tropa y sitió la ciudad,
de la que tomó posesión cuando el presidente capituló. Nombrado el arzobispo Adolfo Alejandro Noel presidente provisional con el encargo de organizar nuevas elecciones en el plazo de un año, Desiderio Arias se pronunció contra él en enero de 1913 y Noel renunció en marzo. Reunido el Congreso para elegir su sustituto, las divisiones políticas le impidieron seleccionar uno de los 3 candidatos propuestos: Horacio Vázquez, Juan Isidro Jiménez y Federico Velázquez. Bordas sugirió que se eligiese a un hombre independiente de los partidos y el Senado se inclinó por él, por lo que asumió la presidencia provisional en abril de 1913. Contrariamente a lo que se esperaba de él, empezó a maniobrar para quedarse en el poder. Para obtener el apoyo de los jimenistas, designó a Desiderio Arias delegado del gobierno en el Cibao y a Luis Felipe Vidal comisionado en el sur. Los partidarios de Horacio Vázquez se sintieron traicionados cuando Bordas los despojó de la administración del Ferrocarril Central Dominicano y se sublevaron el 1 de septiembre. Bordas fue reelecto presidente el 15 de junio de 1914. Los horacistas continuaron su revolución, a la que se unieron los adeptos de Jiménez y de Vidal. De nuevo intervino el gobierno norteamericano con una propuesta redactada por su presidente Woodrow Wilson que los contendientes debían aceptar so pena de enviar a la infantería de marina para proteger los intereses de sus conciudadanos residentes en el país. El Plan Wilson, como se le llamó, incluía la elección obligatoria de un presidente provisional que celebraría elecciones supervisadas por los norteamericanos. Los dirigentes opositores se mostraron de acuerdo y Bordas renunció. Murió el 12 de julio de 1968 en Santo Domingo a los 93 años de edad.